Hola a todas, soy Verónica Castro y les hablaré un poco sobre el principio de Pascal y Bernoulli. Primero, el principio de Pascal fue enunciado por Blaise Pascal, un científico francés que establece esta ley física que pertenece a la aeroestática, una de las ramas de la hidráulica, la cual estudia los fluidos en reposo. Para esto vamos a tener en cuenta dos conceptos. El primero, la presión, que es la cantidad de fuerza que se aplica sobre una superficie en específico. Que aunque la fuerza sea la misma, la presión aumenta si se disminuye el área, porque su fuerza es aplicada a una superficie menor. Y el segundo, la incomprensibilidad. Los líquidos son considerados incomprensibles. Esto quiere decir que no cambian su volumen al aplicarles una presión. Ese principio nos dice que cuando aplicamos una presión a un fluido en reposo, esa presión se transmite con la misma intensidad en todas las direcciones, lo que nos ayuda desde tener un carro con un movimiento de pies hasta manejar la orientación de un avión en un vuelo. La fórmula clave para este principio es presión es igual a fuerza sobre área, dada la presión en pascales, la fuerza en newtons y el área en metros cuadrados. En la hidráulica, el principio de Pascal se usa ya sea en gatos hidráulicos, prensas, frenos, excavadora y todo tipo de maquinaria pesada, donde una pequeña fuerza se puede transformar en una mucho mayor. Eso multiplicando la capacidad de levantar o empujar o mover objetos grandes. En cambio, en el lado de la aviación, ese principio también es muy importante. Esto se usa en sistemas hidráulicos para mover partes pesadas como lo son trenes de aterrizaje, los flaps, alerones, frenos. Lo que realmente hace que cuando el piloto mueve una palanca o pisa un pedal, realmente está controlando válvulas que hacen que la presión del fluido hidráulico se distribuya. Esta presión, gracias al principio de Pascal, se transmite a través de pistones o actuadores que mueven las piezas del avión con gran fuerza y precisión. Un ejemplo de esto es cuando tengo una jeringa vacía y le pongo el dedo en la punta para tapar el aire. Cuando empujo el embolo, noto que el aire se deja comprimir un poco y siento que me devuelve la fuerza. El aire se comprime porque es un gas y al soltarlo vuelve a su volumen original. Ahora, con la misma jeringa, la lleno de agua y vuelvo a tapar la salida con el dedo. Esta vez cuando trato de empujarla, el embolo siento que casi no se mueve porque el agua es un líquido y prácticamente no se deja comprimir. Otro ejemplo es una botella plástica, la cual debe estar llena de agua y en la boca de la botella le ponemos un globo desinflado. Cuando uno aprieta la botella, el agua transmite la presión hacia todas las direcciones. Esa presión también llega hasta el globo, que empieza a inflarse dentro de la botella. Esto sucede ya que el agua, al ser un líquido incomprensible, transmite la presión aplicada hacia todas las direcciones. Otro ejemplo es un atomizador con agua. Cuando presiono la boquilla, lo que realmente estoy haciendo es empujar un embolo pequeño dentro del sistema. Esa presión transmite el líquido que está en el interior y, como dice el principio de Pascal, la presión se reparte por igual en todo el fluido, por lo que el líquido sube por el tubito y sale. Esto ocurre porque al aplicar presión en un punto, se transmite por todo el líquido, permitiendo que salga de manera uniforme cada vez que presiono. En conclusión, el principio de Pascal nos demuestra cómo un pequeño esfuerzo se puede convertir en una gran fuerza gracias a los fluidos. Ahora, el principio de Bernoulli, formulado por Daniel Bernoulli, este principio se aplica a los fluidos, ya sean líquidos o gases, que se muevan a través de un conducto o espacio que se da entre la relación que hay en la presión y la velocidad. Cuando la presión que se ejerce disminuye es porque la velocidad aumenta, lo que quiere decir que cuando un líquido o un gas se mueve más rápido es porque hay menos presión y donde se mueve más lento la presión es mayor.
Esta es la fórmula, donde P representa la presión del fluido en pascales, un medio por presión y velocidad dada en metros por segundo representan qué tan rápido se mueve, más presión, G representando la aceleración de gravedad y H siendo la altura dada en metros representando qué tan alto se está. En resumen, la ecuación de Bernoulli relaciona la presión, la velocidad y la altura de un fluido en movimiento, mostrando que si la velocidad aumenta, la presión baja, y viceversa, manteniendo la energía total constante. Se aplica en la hidráulica, en diseños de tuberías, calculando la pérdida de presión y la velocidad del flujo en diferentes puntos de la tubería. En turbinas se utiliza para analizar cómo la energía cinética de un fluido se convierte en energía mecánica. En medidores de flujo como lo son el tubo Pitot, el tubo de Venturi, utilizan el principio de Bernoulli para medir la velocidad y el caudal de los fluidos. Incluso en la aviación se usa para calcular cómo se mueve el fluido en las tuberías, asegurando que tenga la suficiente presión para mover lo que son frenos, alas y demás. En los aviones es fundamental para explicar la sustentación. El aire que pasa por encima del ala se mueve más rápido que el aire que pasa por debajo. Por lo tanto, esa presión en la parte superior del ala es menor y la presión en la parte inferior es mayor. Esa diferencia hace que una fuerza suba hacia arriba, llamada sustentación, que permite que los aviones vuelen. Un ejemplo de esto es tomar una hoja de papel y sostenerla frente a la boca y soplar por encima de la hoja. Se levanta en lugar de bajarse. Esto sucede porque el aire que sopló se mueve mucho más rápido que por abajo y según el principio de Bernoulli, donde la velocidad es mayor, la presión es menor. Así que la presión del aire por debajo de la hoja es más fuerte y la empuja hacia arriba. Otro ejemplo es con una pelota y un secador de pelo. Encendemos el secador y ponemos encima la pelota en el chorro de aire. La pelota queda flotando. Esto sucede porque el aire rápido alrededor de la pelota tiene menos presión, mientras que el aire más lento alrededor mantiene la pelota dentro de la corriente, equilibrándola. Otro ejemplo es con dos globos inflados, colgados y separados a unos centímetros, soplando entre ellos, y en vez de alejarse, ellos se juntarán. Esto ocurre porque el aire que hay entre ellos se mueve mucho más rápido y su presión es mucho más baja, al contrario que con su presión de afuera, que los empuja hacia adentro. En resumen, Bernoulli nos muestra cómo algo tan sencillo como el movimiento de un fluido puede explicar y sostener grandes avances de la tecnología. Eso es todo, muchísimas gracias.